Vamos a compartir la palabra sobre Daniel. Vamos a leer desde el capítulo 1, el versículo 12. Daniel 1, desde el versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y no nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, y comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio reconocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales habían dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no fueron hallados de entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Leímos hasta el versículo 20. En Daniel estamos compartiendo el capítulo 1, en el que está escrito que Daniel vivía en cautiverio. Daniel y sus 3 amigos le pidieron al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El jefe se preocupó. Si ustedes no comen la comida y bebida del rey, pues luego que él vea sus rostros más pálidos que los de los muchachos, condenarán para con el rey mi cabeza. Entonces, no deben hacer así. En ese momento, Daniel le dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Después, si aún nuestro rostro sea más pálido, comeremos la comida y la bebida del rey. Y finalmente, el jefe probó con ellos 10 días. La Biblia dice, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto. Pensando en esto, pude reflexionar sobre mi vida. Hoy quisiera dar mi testimonio de cómo pude conocer a Dios y vivir como Daniel. Yo nací como hijo de un agricultor muy pobre. Cuando nací en mi pueblo, ni había electricidad. Cuando yo era niño, tenía que caminar hasta mi primaria 1 hora y media. En las tardes por 3 horas. En buen clima, caminar por 1 hora y media no es nada. Pero cuando hacía mucho frío y cuando llovía, hacía viento o nevaba también, tenía que ir al colegio. Cuando hacía mucho frío, a veces yo le decía a mi mamá, mamá, me duele el estómago, no quiero ir a la escuela. Bastardo, mejor muerte en la escuela. Fue aterrador. Aunque no quería ir al colegio, mi mamá no me dejó. Vivía en ese pueblo hasta que termine la secundaria. Nosotros éramos muy pobres, pero no solamente mi familia. En aquel tiempo, recién había terminado la guerra coreana y todos eran pobres. Los alumnos ni podían llevar su lonchera y la escuela repartía a los estudiantes panes grandes. El pan
Era para el almuerzo. Tenía que acabarlo, pero solamente comía la mitad y dejaba para la tarde. Después de la clase, en el camino de regreso a casa con mis amigos, algunos jóvenes del otro pueblo nos esperaban para quitarnos ese pan y a veces lo lograban. Como no queríamos perder nuestros panes, dábamos la vuelta para no pasar ese pueblo. Incluso tomábamos el camino por la montaña que tardaba más de 3 horas. Esos días, al llegar a mi pueblo, ya anochecía. Mi pueblo estaba al pie de una montaña y en la noche se veía muy oscuro. Lejos de mi pueblo había un municipio, Hwangdeung, cerca de la ciudad Iksan. En ese municipio sí tenían electricidad y en la noche las luces brillaban como estrellas. Cuando yo era niño pensaba eso. La gente de la ciudad grande será feliz. Ellos tendrán mucho dinero. Yo, ¿cuándo voy a poder vivir en esos lugares? Sí, si estudio bien, entrando en una buena secundaria y luego si tengo éxito, podré vivir en esos lugares y viviré feliz. Viendo esa montaña, yo dije, bueno, voy a estudiar con mucho esfuerzo. Y luego en mi casa, abriendo mis libros, estudié con mucho esfuerzo. Por haber caminado más de 3 horas, me sentía muy cansado, pero recordando mis sueños, dije, sí, claro, voy a terminar mi primaria, luego iré a esa ciudad grande y estudiaré allá. A pesar de que tenía mucho sueño, leía los libros. En mi familia dormíamos juntos en una habitación, mi mamá, mi papá, mis hermanos mayores, todos. Y yo leía los libros de la escuela, pero cabeceaba. En un momento, mientras estaba cabezando, alguien me llamaba diciendo, oye, Hakchol, ¿quién me despierta? Me levanté. ¿De dónde viene ese olor de calamar quemado? Mi mamá estará asando calamar porque yo tengo hambre. Traté de abrir mis ojos grandes. Empecé a observar la habitación. Mi mamá estaba dormida. Entonces, ¿por qué huele a calamar quemado? Y luego empecé a tocar desde mi cabeza y me di cuenta que mi cabello se quemó. Ay, porque en mi casa no había electricidad, solo había una lámpara de aceite y para leer el libro tenía que acercarme a la lámpara. Con la luz, electricidad no necesita hacerlo, pero con esa lámpara de aceite tenía que acercarme para leer, entonces mientras cabeceaba, mi cabello se quemó. Por eso yo dije, ay, Dios mío, mi cabello se quemó. Entonces me pegué en mi cabeza, despierta y estudia. Y volví a leer los libros. Un rato después, leyendo los libros, y mi mamá me llamó, Hakchol. Por eso me desperté y dije, esta vez, ¿de verdad está asando calamar? Luego vi que mi mamá seguía durmiendo y pensé, ¿otra vez se quemó mi cabello? Pero no. Luego tocando desde mi cabeza y palpando mi cara, me di cuenta que mis cejas se quemaron. Yo dije, ay, no podré ir a la escuela mañana. Mis amigos se burlarán de mí por no tener cejas diciendo leproso, entonces no iré mañana a la escuela. Al día siguiente me desperté y le dije a mi mamá, mamá, me duele mi estómago, hoy no iré a la escuela. Ah, este bastardo, ¿cómo no vas a ir? Aunque mueras, debes ir. Aunque verdaderamente me dolía
si fingía estar enfermo, de todo modo, mi mamá no me creía. A veces, de verdad, no quería ir a la escuela porque me sentía muy cansado y decía, ay, yo no sé, si no estudio bien, solo seré agricultor. Muchas veces quería hacerlo, pero mi mamá y mi papá siempre me decían, tú eres el más pequeño de la familia. Además, en nuestra familia nadie ha estudiado el bachillerato o ha ido a la universidad. Aún nosotros vendiendo nuestra casa o terreno, aún vendiendo todo esto, te vamos a apoyar para que estudies hasta la universidad. La verdad, cuando terminé secundaria, no era capaz de entrar al bachillerato normal. Entonces, mi maestro de secundaria me dijo, tú entra mejor a un bachillerato de técnico. No eres inteligente, entonces no vas a poder entrar a una universidad. Entonces mi padre vino a mi escuela y le rogó mucho a mi maestro, diciendo, aunque mi hijo no vaya a una buena escuela, porfa, ayúdale a que pueda ingresar a un bachillerato normal. Por eso yo pude entrar a un bachillerato de la ciudad Kunsan. Yo era un campesino. Comparando con mis amigos, me sentía muy orgulloso porque otros amigos terminaron la primaria y empezaron a trabajar en una fábrica o en el campo. En cambio, yo entré el bachillerato normal, entonces yo caminaba con orgullo abriendo todos mis hombros. Por eso dije, bueno, voy a estudiar. Pero cuando entré el bachillerato, otros estudiantes al llegar a la clase dejando la mochila salían a jugar. Entonces pensé, wow, aún no repasan en la clase, pero son buenos estudiando. No los voy a alcanzar. Yo estudiaba antes de la clase. Al tomar el primer examen semestral, pensé, en mi aula hay 50 estudiantes en el examen, podré ocupar el puesto 40. Viendo a otros, me parece que son inteligentes, deben estudiar bien. Por eso, antes del examen, estudiaba mucho, cada noche desvelándome. Estudié. Cuando anunciaron el resultado del examen, ocupé el segundo puesto y dije, wow, puedo estudiar bien. Por eso desde aquel día empecé a estudiar mucho. Cuando otros amigos iban al viaje de la clase, yo no. Me quedaba solo en el aula estudiando. Uy, ahora voy a ir a una universidad de la ciudad de Jeonju. Al principio vivía en un pueblito y luego fui a Kunsan. Comparado con mi pueblo, era una ciudad grandecita. Antes vivía encogido, pero ya en aquel tiempo yo caminaba con orgullo y dije, ahora ya entré a la universidad y ahora tengo cierto éxito. En aquel tiempo, entre los estudiantes de mi escuela de 280, solamente 3 pudieron entrar a la Universidad Jeonbuk. Solo los 5 mejores pudieron solicitar para entrar a esa universidad, Jeonbuk. Era tan difícil a la tercera vez de tomar el examen de admisión, apenas pude entrar. En ese día orgulloso dije, ahora logré un éxito más en mi vida. Cuando yo fui aceptado pensé, esto es el éxito en la vida. Porque antes de entrar a la universidad yo había visto a algunos universitarios que tenían su broche con el logo de la universidad, lo veía como una estrella. Dije, ahora traigo este broche. Hasta me sentí que yo era una estrella. Realmente la vida debe ser así. En cuanto me esforcé, pude tener este resultado. En los primeros semestres andaba subiendo montañas, tomando. Eso me hacía sentir muy feliz, disfrutaba mucho. Tomaba, subía montañas, viajaba. Yo pensé, en la vida universitaria hay mucha libertad y romance. Por un año me divertí mucho. En el segundo año a veces me emborrachaba. No me daba cuenta que me encontraba en la calle durmiendo después de haber vomitado. Y dije,
Cuando estaba en la secundaria, estudiaba mucho para ingresar a la universidad. Pero ahora, ¿qué estoy haciendo? En el principio, cuando me pusieron el broche de la universidad, yo dije, soy un universitario. En el segundo año, yo dije, ahora soy universitario. No soy borracho, no mafioso, no estafador ni ladrón, pero le decía a mi padre, papá, dame dinero para comprar los libros. Recibiendo el dinero en el lugar de comprar libros, tomaba, jugaba, billar, andaba en las montañas. ¿Esto no es vida de estafador? ¿Por qué llegué a ser así? Cuando yo estudiaba bien, entré a la universidad, pensé que iba a ser muy feliz y pensé que estaba metiendo en el camino de la felicidad, pero en aquel tiempo, como un habitante de la calle, unos días dormía en la calle hasta incluso vomitando. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Me esforcé tanto estudiando para vivir así. Un deseo me estaba arrastrando a una profunda oscuridad de la que quería salir libre, pero no podía. Una fuerza grande me bloqueaba. Tenía tanto deseo de entrar a la universidad, pero no había felicidad. Estudiando más, consiguiendo un buen trabajo, ¿habrá buena felicidad verdadera? Hay que estudiar mucho hasta con el riesgo de perder la vida, pero ¿no hay felicidad en esto? Desde ese momento me empecé a sentir inseguro porque había vivido teniendo expectativas vagas, pero al final me estaba hundiendo en una desesperación profunda. Por fin llegué al lugar que yo deseaba, pero ¿no hay algo más? Eso es todo. Me sentí tan vacío que ni siquiera puedo expresarlo. Me derrumbé cansado y a veces me preguntaba, ¿soy un universitario? ¿Soy un hombre libre? Todo es mentira. Soy un estafador. En la noche andaba tomando de un lugar a otro y caía borracho. Al día siguiente, al despertar, pensaba, desde mañana no voy a tomar más. Decidía con mi voluntad, pero otra vez volví a tomar con mis amigos en un bar. Viéndome a mí así, me sentía miserable, pensé, voy a seguir viviendo así, mejor me muero. Muchas veces hacía mi voluntad, pero aún me hundía más en la desesperación. No podía salir. Tenía un pensamiento ordinario igual que todos de que yendo a la universidad sería feliz, pero cuando llegué a esa posición, yo estaba como endemoniado, como en la Biblia esa mujer que estuvo endemoniada y encorvada durante 18 años. Cuando yo estaba en bachillerato, pensaba que estudiando bien podía ganar el primer puesto. En aquel tiempo me sentía enderezado y más veces yo ganaba el primer puesto y recién cuando entré me sentí enderezado. Luego otra vez quedé encorvado, como esa mujer endemoniada encorvada. Cuando vi mi forma de ser tan inútil y miserable, suspiraba nada más pensando, si sigo viendo de esta manera mejor me muero. Me desesperaba profundamente. Durante 2 años vivía perdidamente, pero ahora tengo que despertarme. Voy a ir a la biblioteca para estudiar. Luego, aún estudiando, sentado en la biblioteca, no podía leer libros, no me podía concentrar. Saliendo al pasillo fumaba. Después de salir de esta buena universidad, si puedo ser feliz por conseguir buen trabajo, estudiaré. Pero aún después no va a pasar lo mismo conmigo. Entonces, ¿para qué voy a estudiar? Mejor morirme.
Estaba pensando así, pero del otro lado del pasillo un amigo mío y un estudiante de grado superior estuvieron conversando más de una hora. Me parecía que estaban muy serios. Mientras yo estaba suspirando y fumaba, pensaba, ¿de qué estarán hablando? Y luego me dio curiosidad y me acerqué a ellos. El estudiante mayor le preguntó a mi amigo, si mueres hoy, ¿no te da miedo? Yo pensé, ¿qué clase de pregunta es esa? Si hoy muriera, ¿quién no tendría miedo? El estudiante le preguntó a mi amigo, pero yo le respondí en mi interior. Mi amigo no le contestó nada. Pasó bastante tiempo. Ese estudiante dijo, aunque yo muera hoy, eso no me da miedo. Yo pensé, ¿existe una persona como él que aun si hoy muere, no le da miedo? Yo me asusté en gran manera. ¿Esta persona en qué es diferente a mí? Él estaba evangelizando a mi amigo. Cuando ellos terminaron de conversar, le dije a él, oiga, ¿usted en qué iglesia se congrega? Ah, una iglesia que está delante de la universidad. ¿Así puedo congregarme? Él me miró, pero él no estaba interesado en mí, porque mi cara era muy oscura y tenía una apariencia como de vago. Tal vez él habrá pensado que yo no sería una persona que creería en Dios. En aquel tiempo, los domingos, en la mañana, en la ciudad Jeonju, sonaba muchas campanas como diciendo, ahora es la hora del culto, vengan al culto. La ciudad se llenaba de himnos y sonidos de campanas. Yo nunca me había congregado en ninguna iglesia, pero me acordé lo que me dijo ese estudiante. La iglesia está delante de la universidad. Entonces voy a ir allá. Y fui allá caminando. Delante de la universidad había una torre de campaña y había una iglesia grande con el letrero Iglesia Central Deokjin. Y buscando más había otra iglesia, pero él me había dicho que el nombre de la iglesia era Paz de Jeonju. Durante una hora buscaba, pero solamente había iglesias grandes, pero no había ninguna que se llamara Iglesia de Paz de Jeonju. Dije, no puedo encontrarla de una vez ya que salí afuera, entonces voy a ir al cine. Yo estaba esperando un bus, pero no me llegaba el bus. Entonces, ¿por qué no viene? Así mirando alrededor y de repente vi un letrero en el segundo piso que decía Iglesia de Paz de Jeonju. ¿A dónde está la entrada? Y luego entré por una salida de emergencia. Era una iglesia pequeña. Cuando abrí la puerta, solo había pocas personas sentadas, cada quien en un cojín rojo, y yo dije, ¿qué iglesia es así? E iba saliendo, pero un hermano de la iglesia me encontró y me llevó al culto. Empecé a congregarme en esa iglesia y participé en el estudio bíblico durante un mes. Los hermanos de la iglesia me dijeron, tú solamente creyendo esta palabra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tú serás salvo. Aún otros llegaron después de ti, todos recibieron salvación. Pero ¿por qué no recibes la salvación? Parece que eres un tonto. Sí, porque soy así. No podía creerlo sobre la salvación. Un día leyendo la Biblia, Romanos 1:28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ahí me di cuenta, yo no quise tener en cuenta a Dios en mi corazón, por eso fui abandonado delante de Dios. No quise tener en cuenta de Dios soberbios, orgullosos, aborrecedores de Dios. Tales personas son dignos de la muerte. Entonces, yo no aprobé tomar en cuenta a Dios, entonces confiando en mí, soy muy soberbio y vivo así, ¿merezco pena de muerte? Esto es pecado. Ese día, por primera vez a través de la Biblia, Dios me mostró mi forma de ser tan malvado y pecador. Me di cuenta que yo tengo que ser destruido para siempre. Dios me mostró mi forma de ser y volví a la iglesia. El pastor
de la iglesia me dijo: oye, joven, yo te llamé, ¿y a dónde fuiste? Ven acá rápido. Mira, ven, aquí está una joven, es igual que tú. Ella dice que fue perdonado su pecado original, pero que ella aún tiene algunas transgresiones, es pecado. Tú también piensas lo mismo, pero ¿en qué manera se perdonará el pecado del futuro? Yo también tenía esas dudas. En cambio, en la Biblia dice, no que el pecado pasado, presente o futuro, sino todo nuestro pecado. En Isaías 38, el versículo 17 dice: ¿por qué echaste tras tus espaldas todos mis pecados? No puedo olvidar esa palabra que escuché. En ese momento esa palabra me dio más alegría que el día que pasé a la universidad y me dio una fuerza maravillosa. Ahora está bien. Así sentí que esa palabra de Dios me sacó de la desesperación profunda en que había caído. ¿Por qué di este testimonio el día de hoy? La comida, la bebida y el vino del rey. Sobre esos alimentos de Dios, Daniel y sus 3 amigos, esto yo no quiero comer. Diciendo eso, ¿ellos pudieron rechazarlo? Como lo mencioné en la clase pasada, Daniel y sus 3 amigos pidieron la gracia al jefe de los eunucos. Entonces Dios les dio misericordia. Originalmente ellos no podían rechazar la comida del rey, ni siquiera tenían el suficiente poder para hacerlo, pero Dios les dio la gracia. Los hombres están yendo a la destrucción eterna. Yo también tengo que recibir el juicio eterno. De ese juicio eterno solamente Jesús puede salvarme. A las personas que se arrodillan delante de la misericordia de Dios, la gracia de Dios les ciega. En mi vida también llegó. Yo tengo que ser destruido eternamente. En ese momento, la gracia de Dios entró en mi corazón. Daniel y sus 3 amigos pidieron para no contaminarse por ese vino. Yo pude entrar a una buena universidad. Eso no me hizo feliz. Al contrario, me corrompí más, me hizo confiar más en mí mismo y me contaminó más. Cuando uno recibe la misericordia de Dios, pude salir libre de todas esas cosas. Hoy aquí, ¿por qué razón estoy dando este testimonio? Los 3 amigos de Daniel comían solamente legumbres por 10 días y el rostro de ellos quedó más robusto y brillante que el de los demás muchachos que habían comido la comida, la bebida, el vino del rey. Sobre este punto quería hablar. Pude estudiar bien y entré a una universidad muy buena, pero eso no pudo tener mi rostro robusto ni pudo hacerme feliz. Mi corazón estaba así, pero me di cuenta que Jesucristo había perdonado todos mis pecados. Esa palabra entró en mi corazón. Desde dentro de mi corazón empezó a nacer mucha alegría. Eso me hizo brillar mi rostro. Los 3 amigos de Daniel comían solamente legumbres, pero Dios les dio la misericordia y su amor. Sintieron gran alegría. Por eso la Biblia dice, los 3 amigos de Daniel solamente comían legumbres. El rostro de ellos quedó más robusto y brillante y se presentaron delante del rey. El rey les preguntó varias cosas. Nabucodonosor vio la respuesta de ellos más sabia que la de los magos y astrólogos, lo que dice la Biblia, Daniel, capítulo 1, 20. Vamos a ver Daniel 1, el versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino.
El rey también quedó muy sorprendido. Ustedes comían solamente legumbres, entonces, ¿cómo pudieron contestar todo lo que les pregunté? Ustedes son más sabios que los doctores y magos de este país. 10 veces más sabios son ustedes. Cuando Nabucodonosor vio la sabiduría de ellos, se sorprendió en gran manera. La verdad, yo pensaba que podía ser sabio por estudiar en la universidad, pero la sabiduría por conocimientos y la sabiduría de confiar en Dios son incomparables. Hoy yo quiero compartir con ustedes un poco más la palabra de Proverbios. Vamos a ver una palabra en Proverbios 15, el versículo 16. Vamos a ver Proverbios 16장입니다. Proverbios capítulo 15, desde el versículo 16. 15장. Mejor es lo 16절. poco con el temor de Jehová 가산이 que el 적어도 gran 여호와를 tesoro 경외하는 donde 것이 hay 크게 부하고 turbación. 번뇌하는 보다 Mejor es 나으니라. la comida de 여간 legumbres donde 채소를 hay 먹으며 amor 서로 que 사랑하는 것이 de buey 살찐 술을 engordado 먹으며 donde 서로 hay 미워하는 보다 odio. 나으니라. Capítulo 15, 16 15장 dice, 16절. mejor es lo 가산이 poco 적어도 con el 여호와를 temor de 경외하는 Jehová 것이 que el gran 크게 tesoro 부하고 donde 번뇌하는 hay 보다 낫다. turbación. Aunque yo 내가 no 세상 tenga 사람들은 tanta riqueza 많고 o bienes 재산이나 부귀영화 como la 많다 gente del 해도 mundo, aún sin tener dinero, temer a Jehová 가산이 es 적어도 mejor. 여호와를 Hay las 경외하는 것이 personas que tienen 내가 mucha 아무것도 riqueza y 없어도 내 fama en el 마음속에 mundo, 하나님을 경외하는 이 peor 마음 tener el temor 이것은 a Dios. 크게 부유하고 세상의 부귀영화를 Me 누리는 hace 사람보다 más feliz 훨씬 que ellos. 윤택하고 Daniel 행복합니다. y sus 3 amigos 바로 comieron solamente legumbres 다니엘과 sin 다니엘의 세 comer la 친구가 comida y 채소만 bebidas del rey, 먹었지만 pero quedaron 왕이 más 주는 진미를 robustos. 안 Aún 먹어도 더 uno no 윤택했습니다. tiene alegría, 세상 fama, el 사람들이 poder 갖는 que 기쁨, proviene del mundo. 명예, 권력에서 Yo 오는 행복 recibo 그게 alegría por 없어도 Dios y sirvo a 내가 Dios. 하나님으로 Algunos 말미암아 얻는 aún 그 tienen 기쁨 todas las cosas del 그러면서 mundo 하나님을 como riqueza, 섬긴다면 poder, honra y 어떤 fama, pero 세상의 siempre viven 부귀영화를 누리고 angustiados. 살면서도 항상 Yo 번뇌하는 그런 vivía 사람. así 저는 en la 대학교에 universidad. Yo 그래가지고 그걸 estudiaba mejor 처음 que mis 느꼈습니다. amigos, pero ¿por 그래, qué 내가 tengo que vivir tan 친구들과도 공부를 miserablemente? 잘했는데 왜 Así me 나는 이렇게 sentía tan 비참하게 살아야 vacío. 되는 거야? 허전한 마음, Sentía mucho 두려운 vacío y 마음, miedo. 한탄한 마음은 Eso 빼놓을 era 수 más 없잖아. grande que el éxito. ¿Por qué es 이게 así? 왜 그런 Cuando me di 거야? cuenta de que ese 바로 내가 sufrimiento 하나님을 venía por 떠나서 haberme apartado de 나를 Dios, 섬길 Él puso en mi 때는 corazón 그런 temor de 고통이었지. Dios. En 근데 내 마음에 Proverbios 그때부터 capítulo 하나님을 15, 경외하는 17, 마음을 하나님이 mejor 넣어주시면서 es la 하나님을 comida 섬기게 했습니다. de 근데 legumbres 여기 donde hay 17절에 amor 여간 채소를 que 먹으며 de 서로 buey 미워하는 것보다 engordado 살찐 donde 소를 hay 먹으며 odio. 여간 채소를 Aún 먹으며 서로 사랑하는 no 것이 살찐 como 소를 comida 먹으며 서로 rica, 미워하는 것보다 aún no 내가 tengo fama y el dinero 세상에 como los del mundo. 뭐 사람들처럼 뭐 A la 명예 vista de 권력 la 뭐 gente 맛있는 del 음식 mundo, 이런 거 안 vivir 먹어도 sencillamente sin 그냥 tener casi nada, 처량하게 comiendo solo 세상 사람들이 legumbres, 봤을 때는 뭐 no es 소박하게 뭐 agradable, 아무것도 pero 없이 vivir 살아도 con 채소만 먹어도 confianza y 내가 amor, 서로를 estimando a los 믿고 형제 hermanos, 자매들을 a la 귀히 여기고 familia, 제 아내, 제 esto 아들, es 주위 mucho 사람들과 mejor. 마음으로 사랑을 나누는 Aunque 거. comen legumbres, se aman y se 여간 채소를 ayudan. 먹지만 서로 사랑하는 거죠. Pero en este mundo, 서로 돕고 la 서로 gente confía en su 감사해하고. propio poder, 근데 por eso si 세상은 trabaja un poco mejor que 자기 otros se 능력을 ponen 믿기 soberbios 때문에 y se 조금 잘하면 odian. 쉽게 Sienten que 거만하고 pueden vivir sin 서로 ayuda de los 미워하고 demás. 서로 도움 La 없어도 살 vida 수 en 있을 este 것 mundo 같은 es así, 이런 세상. pero al confiar 이런 세상 en Dios, 말고 la vida es 내가 diferente. 하나님만 믿고 Aunque no 살아도 tenga nada, soy un hombre feliz. 아무것도 가진 거 Dios 없어도 da 난 ese corazón. 행복한 사람이야. En ese 그런 마음을 momento, en 하나님이 nuestro corazón se 주시는 거예요. levanta una alegría y felicidad 그때 이루 말할 수 incomparables. 없는 기쁨이 Daniel y 행복이 sus 3 허전하게 되는 amigos 것입니다. vivían en 이 cautiverio, pero en su 다니엘과 corazón 다니엘의 세 친구들. tenían temor de Dios. 바벨론 포로와 Aunque 포로로 solo coma 살지만 legumbres, 그 속에 Dios va a 하나님을 hacer 두려워하는 que 마음. tenga 내가 un rostro mejor y más 채소를 robusto. 먹어도 Eso 하나님이 es 나를 la fe en 윤택하게 할 Dios. 거야. No tengo mucha 하나님을 riqueza y 믿음이죠. fama en el mundo, 내가 세상 pero tengo a 사람들만큼 Dios. Él me va a 부귀영화를 누리지 proteger. 못하지만 나는 Cuando 하나님이 있어. vivía con 하나님이 esa 나를 fe, 지키실 Dios 거야. me bendijo 그런 믿음으로 살 때 maravillosamente. Me dio 하나님은 gran 놀랍게 sabiduría. 저를 축복해 Sobre 주시고 los 3 amigos de Daniel 놀라운 지혜를 dijeron 줍니다. que eran 10 이 veces más 다니엘의 세 sabios que los 친구도 magos 어느 y 그 los 나라의 sabios de todo 술사와 el reino.
Cuando vivo confiando en Dios, estoy seguro que Él me da mucha más sabiduría que a cualquier otra persona inteligente. Por eso ahora no tengo envidia de nadie, porque ya sé que confiar en Dios es la vida más hermosa y feliz. En este libro salen Daniel y sus 3 amigos. Ellos eran cautivos exteriormente, pero en su corazón tenían libertad verdadera. Nosotros somos cristianos salvos si comparamos nuestra vida con la de la gente del mundo. A veces nuestra vida parece una vida de esclavitud, de pobreza, pero tenemos libertad y felicidad verdaderas. Esta es la bendición más grande que Dios nos ha dado a los salvos. Disfrutar esta bendición y vivir felices, eso es la bienaventuranza de los cristianos. Hoy vimos en la palabra que Daniel y sus amigos solo comían legumbres, pero tenían un aspecto más robusto que el de otros. Eso fue el corazón de Dios. Hasta aquí terminamos.